capítulo 22, y vamos a leer de los versículos 39 al 46. Y dice: y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Padre, te damos gracias por tu palabra. Recibimos tu palabra, Señor, porque proviene de ti. Tu palabra dice que ella no regresa vacía, porque viene cargada del poder de tu Espíritu Santo. Prepara nuestros corazones, Señor, cierra mis labios, y que sea tu Espíritu Santo el que hable. Ministrame, Señor, y ministra a tu congregación, y que cada cosa que tú nos hables el día de hoy sea puesta por obra, no siendo solamente oidores o olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen su asiento, hermanos. Tomen su asiento. Y yo los invito a que el día de hoy entremos por esa puerta del Getsemaní. No es jugo, hermanos, es un tecito. Que luego mi garganta como que se siente un poquito mal cuando hablo mucho o estoy cantando. Entonces sí necesito algo calientito, pero es un té que me dieron. Yo los invito a que el día de hoy entremos por la puerta del Getsemaní, para que podamos ver a Jesús, que oró intensamente, como dice la palabra, antes de ir a la cruz. Y su oración fue: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuál fue la magnitud del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? La magnitud es intensa, es inmensa. El propósito de Dios al llegar a la cruz del Calvario no era cualquier cosa, y lo importante es que veamos cómo Él desde ahí, al tener ese tiempo de oración intensa, ya estaba mostrando la agonía que Él ya sentía como persona física. Y pues hemos oído muchos mensajes sobre esta oración del Getsemaní, pero la realidad es que el Calvario no sería posible, o la culminación de lo que tenía que suceder en Jesucristo para el perdón de los pecados de toda la humanidad. Tendría que tener una gran y feroz batalla desde ese día. Él tenía una batalla que tenía que librar, y tenía que confiar y poner todo en manos de Dios. Él fue y suplicó y oró con un propósito. Sin embargo, en aquella oración que nos menciona en Lucas capítulo 22, Él ora 3 veces y sin embargo no recibe una respuesta. ¿Verdad? Porque yo creo que en su corazón estaba la intención de decir: Señor, haz que pase de mí esta copa. O sea, si Él lo llevó es porque ya venía de tiempo con esa angustia, con esa situación, porque el día se acercaba. Él sabía lo que iba a suceder. En ese lugar, hermanos, Jesús disfrutaba de una intimidad totalmente con el Padre. Jesús había consagrado ese lugar para orar a Dios, tanto que ahí lo llamaría Abba Padre. Ahí es cuando iba y le decía: papito lindo, este es un lugar en donde tú y yo tenemos una comunión muy especial. Así que ese lugar no era un lugar desconocido para Jesús, era un lugar que Jesús conocía a la perfección. Jesús conocía ese huerto, Jesús conocía las hierbas que había en ese huerto, Jesús conocía los árboles, Jesús conocía los caminos, Jesús conocía la atmósfera que se movía en ese lugar. Jesús sabía perfectamente qué tipo de sonidos había en ese lugar. Quiere decir que Jesús estaba en un lugar que le era familiar, que Jesús estaba en un lugar en donde Él iba frecuentemente a buscar el rostro de Dios. ¿Sí estamos en eso? Ok, era un lugar especial. Pero ¿saben una cosa? Había otra persona que también conocía ese lugar. Judas conocía ese lugar.
Pues porque andaba con Jesús. ¿Cuántas ocasiones no estarían juntos ahí orando? ¿En cuántas ocasiones no estaría ahí Judas con él? Y algo estaba claro, Jesús no quería esconderse de nadie al ir a orar a ese lugar. Jesús no se estaba ocultando de nadie. Pero ¿sabe una cosa? Judas también conocía ese lugar. Sus discípulos conocían ese lugar. Pero entonces, ¿por qué fue a ese lugar? ¿Por qué seleccionó aquel lugar tan apacible para tan terrible agonía? Porque viene una descripción muy tremenda, ¿no?, de todo lo que sucede en ese día. ¿Por qué no escogió otro lugar? ¿Por qué no dijo, a ver, pues, ¿cómo en este lugar va a venir el que me va a dar un beso y me va a traicionar? ¿No? Complicado. Un lugar en donde pues yo conozco todo lo que hay, aquí se mueve la presencia de Dios, aquí yo he tenido una comunión con mi Padre, aquí he venido y decirle, papito lindo, te necesito. Yo estoy segura que en muchas ocasiones Él fue a orar en otras situaciones y en otras circunstancias. Pero ¿por qué fue ahí donde Él escogió? Dígale al que está a su lado, ahí comenzaría el camino de sangre. Ay, pero ¿cómo? Nosotros sabemos que en una forma natural, para que haya sangre, pues te tienes que lastimar, ¿no? O sea, si yo quiero que me salga sangre de la cara, pues a lo mejor me tengo que cortar, tengo que hacer algo para que esa sangre fluya. Pero la palabra de Dios dice ahí en Lucas 22, vamos a buscar Lucas 22 nuevamente, pero vámonos al versículo, denme un segundo. Nada más se los quiero confirmar. 44. Dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. ¿Y qué dice después? Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Desde ahí empezó el derramamiento de sangre de Jesús. Desde ahí empezó realmente la agonía de Jesús. Muchas veces no lo hemos analizado desde esa perspectiva. Estoy hablando de la perspectiva humana, pero aquí necesitamos la revelación del Espíritu Santo para poder entender qué estaba sucediendo. Fue en un huerto en donde también se perdió algo, ¿no? En el huerto de Edén, que a través del pecado se rompió la comunión que había con el Padre. Gloria a Dios. ¿Por qué tenía que ser un huerto nuevamente en donde su sangre empezó a ser derramada, en donde vino ese sufrimiento, hermanos? Tenía un propósito. Entonces a veces pensamos, sí, Jesús, qué triste después de que lo apresaron, qué triste cuando lo latigaron, qué triste cuando... No, hermanos, la agonía empezó desde ahí. En un lugar tranquilo, en un lugar apacible, en un lugar en donde él conocía, en un lugar en donde él tenía comunión con el Padre. En ese lugar él tuvo que ir y derramar su corazón y decirle, Señor, por favor, ayúdame. 3 veces lo oró. Y está comprobado clínicamente que cuando una persona está sometida a un estrés tal, sí, de tus poros sale sangre. Es literal, es real. No crean que es una mentira. Es real. O sea, quiere decir que si había una pérdida de un líquido o de una sustancia vital en la vida física de Jesús, ¿verdad? Entonces dice que eran tan grandes esas gotas, su sudor dice que era como eran gotas de sangre. Entonces, qué tremendo, como en el huerto del Edén viene la ruina de la humanidad solo por la complacencia de Adán. ¿Por qué? Porque, pues bueno, permitió que el enemigo entrara. Y como en la agonía del huerto de Getsemaní, por la obediencia del segundo Adán, se recupera lo que se había perdido. Tremendo, hermanos, una gran revelación del Señor. Entonces se libra una batalla tremenda. Lo que se perdió se recupera.
Allá fuimos llevados a muerte, pero a través del huerto del Getsemaní fuimos llevados a salvación y a vida eterna. A través de Jesús. Gracias a Dios por ese tiempo. El Señor sabía que tenía que hacerlo. Esa hermosura del huerto del Edén fue marchitada por la aparición del pecado. Y fue tan grande el efecto que ahora en otro huerto, en el torrente del Cedrón, el pecado desataría su poder en aquel que nació sin pecado. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Y Él enfrenta a la naturaleza que sabía que tenía que suceder. Él sabía para qué había llegado. Pero tenía que suceder así, hermanos. En un huerto se perdió, en un huerto se recuperó. Son diosidencias, no son coincidencias, hermano. Tenemos un Dios perfecto. Tenemos un Dios que todo lo tiene bien controlado, hermano. Yo no sé si usted le puede dar un aplauso al Señor, pero para mí, cuando yo lo empecé a estudiar, yo dije, tremendo, Señor, qué tremenda tu palabra. Amados míos, nosotros también deberemos de conocer ese lugar. Nosotros también deberíamos de entrar a las puertas del Getsemaní como Jesús y que miremos a aquel que oró intensamente antes de ir a la cruz. Jesús nos hace una invitación. Si aquel que quiera ser siervo, aquel que me quiera servir, ¿qué dice? Tome su cruz. Qué difícil es tomar mi cruz. Qué difícil es aceptar. Vayan a ese huerto del Getsemaní y vean el rostro de Cristo clamando y implorándole al Señor. Pero se les voy a decir algo. El Señor no va a contestar lo que usted y yo queramos. El Señor va a declarar su voluntad. Y usted y yo tenemos que decir, Abba Padre, lo acepto porque proviene de ti. No sé si estamos entendiendo, más bien quiero decirles, no sé si yo me estoy explicando. Para que usted y yo podamos contemplar ese sueño teñido de algo rojizo que era la sangre de Jesús que emanaba de su piel, acerquémonos en silencio para que veamos al Salvador de nuestras almas librando la decisión para enfrentar la cruz. Por eso dice la palabra, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. ¿En dónde? En ese lugar. ¿Dónde es su monte del Getsemaní? ¿En dónde ora usted? Amén. ¿Usted conoce su casa? ¿Conoce de qué lado están los muebles? ¿Está bien? Es que yo no le estoy diciendo que tiene que ser un lugar exclusivo. Yo le estoy preguntando si usted conoce ese lugar y lo que va a conseguir en ese lugar. A mí no me importa si hay un árbol o hay dos árboles. A mí me interesa que esté la presencia de Dios. Donde Jesús iba estaba la presencia del Padre. Si usted siente que en el baño está, amén, gloria a Dios. Si usted siente que es en la sala, amén, gloria a Dios. Si usted siente que es en su cuarto, amén, gloria a Dios. Lo que yo le pregunto es esto: ¿realmente usted conoce ese lugar? ¿Sabe el ruido que hay? ¿Conoce el ambiente? Pero yo no le estoy hablando de las cosas físicas. Ahí se mueve la presencia de Dios cada que usted va y ora, gloria a Dios. ¿Está dispuesto a ir a ese lugar, a derramar su corazón, a clamar, a clamar, a clamar y aceptar la respuesta de Dios? Gloria a Dios. Amén. ¿Y qué tenemos que hacer en ese lugar? Ver el rostro de Cristo. Sentir la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces, ¿sabe que esas grandes gotas de sangre que salieron antes de la corona de espinas, antes de los látigos, antes de los clavos, ¿sabe qué? Es amor por ti y por mí. ¿Cuántos hemos declarado a Jesús como nuestro único verdadero Salvador? Y usted hizo esta oración.
Usted lo hizo también, estoy segura. Y dijo, gracias porque escribes mi nombre en el libro de la vida eterna. ¿Con qué cree que lo escribió? Con una sangre que tiene poder. Lo importante es que entendamos la magnitud desde ese lugar de lo que Jesús hizo. Jesús, por amor a ti y a mí, experimentó la más intensa agonía, porque fue un suplicio lo que él vivió. Un hombre sin angustias no entendería el valor de las cosas. Lo que Jesús vivió en ese monte del Getsemaní nunca antes lo había vivido. ¿O usted cree que lo vivía a cada ratito? Así, no, ahora voy a ir al monte, voy a volver a sudar sangre. Él lo experimentó por esa vez. Él lo experimentó en una forma muy, muy especial. Y lo que yo he leído hasta ahorita en la palabra, salvo que alguien aquí haya leído algo diferente, es que él nunca se quejó. Él llevó y presentó una petición, mostrando su dolor, mostrando su necesidad, pero no se quejó. ¿Cómo vamos nosotros al monte del Getsemaní? ¿Con queja? ¿Con capricho? Dice la palabra que él era un hombre manso. Dice, no había otro como él en la tierra. Un hombre fuerte, sano, vigoroso, joven, de 33 años, todos diríamos, en la flor de la edad. Ay, está en la flor de la edad. Van a hacer un dicho de mi mamá. Ay, no, sí, está en la flor de la edad. Lleno de vida, dirían, de 36, 33 años. Ay, si estaba lleno de vida. Cuando nos enteramos que alguien se va con el Señor a esa, decimos, tan joven, si estaba en la plenitud, si estaba en la flor de la edad. Entonces, ¿cuál era la causa de la agonía de Jesús? ¿Por qué había llegado a esa condición de su alma? ¿Sabe una cosa? Él estaba experimentando algo muy, muy fuerte en su vida. ¿Cuál es la comparativa con nosotros? ¿Hemos estado en situaciones así? Hemos estado en situaciones en donde nuestra alma se turba a tal punto que vamos y decimos, ya no sé qué hacer. Pero que vamos con un corazón humilde, con un corazón contrito y le decimos al Señor, te expongo mi necesidad, mas hágase tu voluntad y no la mía. Gloria a Dios. Ese ser que caminó y levantó muertos, ese ser que sanó enfermos, que curó a los leprosos, que convirtió el agua en vino, ahora estaba postrado, clamando, llorando. Esa es la enseñanza, hermanos, estaba en agonía. Entonces, ¿sabe que Jesús es nuestro gran pastor? Cuando la palabra dice, nada me faltará, ¿quién es su pastor? ¿Quién es su dador de vida? ¿Quién lo alienta? ¿Quién lo anima? ¿Quién lo llena de fe? ¿De quién depende? ¿De quién recibe el favor? ¿Quién es el que bendice sus alacenas? ¿Quién bendice su casa? ¿Quién le da la ropa? ¿Quién le da el carro? ¿Quién le da el trabajo? ¿Quién le da el alimento? ¿Quién le da la salud? ¿Quién permite que usted respire? Jesucristo. Él es, no hay otro. Vamos a seguir el ejemplo de Jesús. Entonces, las oraciones de Jesús nunca fueron como en esa ocasión. Ese día fue un día muy especial. No eran igual a las oraciones que él había hecho antes. Nunca van a poder compararse esa oración a las oraciones que él llevó a cabo en otros lugares. El doctor Lucas dice que estando en semejante postración, dice, oraba más intensamente. Dice, y cada vez que él oraba más intensamente, dice, su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. La intensidad de aquella oración, hermanos, era tal que la repitió 3 veces. No se conformó con una vez, 3 veces la repitió, 3 veces lo dijo. Ahí en Lucas capítulo 22, en el versículo 42, vamos a ver qué es lo que dice la palabra. En Lucas 22, en el capítulo 22, en el versículo 42, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
¿Sabe? Marcos, él le da otra vista de lo que sucedió en aquella noche. Y entonces él dice en Marcos 14, 33 al 34, si me lo pueden buscar por favor rápidamente para no movernos también de Lucas. Vamos a buscar Marcos 14, 33 y 34. ¿Ya lo encontraron por ahí? Sí. Dice, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen. Es un hecho que él estaba agobiado. Es un hecho que él estaba en una situación bien complicada. Ellos nunca habían oído decir esto a su maestro, imagínense. Porque Jesús no andaba diciendo, ay, estoy bien cansado, ay, me siento bien afligido. No, todo el tiempo el Señor, vamos a predicar, dando buenas nuevas con autoridad. Y de repente dice la palabra en Marcos capítulo 14, el 33, 74, dice, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen. ¿Qué pensarían sus discípulos? Yo creo que se preocuparon. Él tenía una angustia tal que no se sentía consolado. La angustia de Jesús es un hecho que iba creciendo, o sea, porque les dice, me siento muy angustiado, estoy muy preocupado, estoy angustiado a un punto de que siento que me voy a morir. ¿Cómo estaría su corazón latiendo en ese momento, en esa necesidad? ¿Cómo le verían el rostro sus discípulos en ese momento? Entonces, él anhelaba que ellos estuvieran despiertos, por eso les dice, no se duerman, intercedan por mí, oren por mí. Quiere decir que él necesitaba un consuelo. Entonces, no tenemos idea de cómo eran esas exclamaciones, no vienen en la Biblia. Yo no sé cómo hayan sido sus gemidos, yo no sé cómo haya sido su expresión, pero yo quiero que piensen usted en una necesidad muy fuerte. Piense y pídale al Espíritu Santo que le recuerde en una necesidad muy fuerte, en una angustia que no puede soportar. ¿Cómo reacciona? Yo cuando estoy angustiada y me siento triste y busco que alguien me consuele, yo les digo, suspiro profundamente y siento que mi suspiro no se va a terminar. Me tiemblan las piernas, me tiemblan las manos, empiezo a sudar, empezamos a tronarnos los dedos, caminamos de un lugar a otro con desesperación y a lo mejor alguien se te acerca y te dice, ¿qué tienes? Y le dices, no me puedes ayudar, solamente ora por mí. Ora por mí, porque a lo mejor hasta alguien quiere darte un abrazo y te quiere dar un consuelo y tú dices, no, y no sabes si llorar, si reírte, si enojarte. Tienes sentimientos encontrados, es una posición. Hay gente que hasta nos falta el aire, que te pueden ver y decir, relájate porque te puedes infartar, tu corazón se puede detener. ¿Ustedes han pensado cómo estaría el Señor en ese momento? Y a veces solamente nos enfocamos en hablar ya cuando viene la culminación, cuando los clavos son puestos, cuando Él es levantado. Sí, hermanos, claro. Pero ¿sabe una cosa? La angustia de Jesús empezó desde esa oración. Porque seguramente Él venía de compartir con sus discípulos. Y Él ya traía esa angustia. Y se los lleva a ese lugar, justamente a ese lugar, para Él recibir consuelo. Para Él recibir una respuesta. Y a lo mejor uno de sus discípulos pudo haberle dicho, maestro, ¿qué te duele? ¿Por qué estás así? ¿Qué te está pasando? Y Jesús la respuesta que les da es, por favor no se duerman, velen, oren. Es lo único que Él les pidió. Ahora, ¿qué sucedió realmente en el monte del Getsemaní? Ese lugar que tantas veces estaba rodeado de una quietud, de un silencio, de repente se convierte en un lugar de tormento. ¿Un lugar de tormento para quién? Para Jesús.
donde todo su ser se llenó de ruido, de voces. ¿Ustedes se han puesto a imaginar todo lo que espiritualmente él pudo ver? Todo lo que venía, porque tuvo una revelación. Miren, hay una parte que a mí me encanta, este es un comercial. ¿Cuántos han visto La Pasión de Cristo? Ok, hay un lugar específico en el monte del Getsemaní en la oración. ¿Y quién lo está viendo? ¿Quién lo está mirando? El diablo, riéndose, acechándolo. Y hasta se representa ahí como con una serpiente. ¿Sí recuerdan toda esa escena? A ver, miren, ese Mel Gibson, yo creo que tuvo una revelación de Dios siendo piedra. Sí, porque es una piedra. El Señor usó una piedra para hablarle a todo el mundo. Tremendo, y lo han criticado, pero es una piedrotota. Y llevó el sacrificio y la pasión de Cristo para que lo vieran en todo el mundo. Gloria a Dios por eso. Qué bueno que usó esa piedra. Gloria a Dios. Pero ustedes se han puesto a pensar todo lo que él pudo ver en el espíritu. Porque seguramente él volteaba y veía a sus ángeles diciendo: Señor, nada más tú dinos. Y él dijo: quietos, no lo pueden hacer. Y seguramente vio todo el pecado y toda la destrucción que venía para la humanidad. Espiritualmente, hermanos, enfrentarse a eso no es nada sencillo. Sin embargo, Jesús empieza a tener todo eso. Y ¿saben una cosa? El Señor le dice: nada, tú ya sabes cuál es mi voluntad, tú ya sabes a qué viniste. Y él termina diciendo: hágase tu voluntad y no la mía. Era un dolor que venía desde el cielo. Fíjese que era una angustia que estaba siendo permitida por su Padre. Dígale al que está a su lado: todo coopera para bien. Ay, ¿por qué estoy pasando por esto? Ay, Señor, ¿por qué permites esto en mi vida? Señor, por favor, quita esto de mi vida. Y el Señor nomás se nos queda mirando y dice: todo coopera para bien para los que aman al Señor. Ah, no, pero uno nos ponemos berrinchudos, ¿no? Le decimos: no, Señor, pero es que contéstame. ¿Qué pecado estaré pagando? Imagínense a Jesús diciendo: ¿qué pecado estaré pagando? No, él expuso su necesidad, pero el Señor le dijo: no, mi voluntad no es esa. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos que Jehová tomó la decisión de poner esa carga de todos los pecados que venían sobre nosotros en su Hijo, y Él lo aceptó. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Por eso dice la palabra que Jesús no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo fuera salvo por Él. Y ahí se muestra el amor del Padre, que dio la vida de su único Hijo para el perdón de todos los pecados. Por amor a ti, nuestro Señor Jesucristo, y por amor a mí, tomó la más fuerte de las decisiones que tenía que haber tomado: la decisión de tomar la copa. Los discípulos, ¿saben qué? Que no habían entendido las palabras que Jesús pronunciaría. Jesús en Juan 12:27 les dice: ahora está súper turbada mi alma. Eso se los dijo antes de eso. Y los discípulos pues así como: bueno, pues ¿por qué no? No entendían. ¿Ustedes creen que cuando llega al monte del Getsemaní y el Señor les dice: velen, no se duerman, estoy bien angustiado, estoy bien preocupado hasta la muerte, ellos entendieron lo que les estaba diciendo? Ellos no entendían, hermanos. Ellos no podían entender lo que estaba sucediendo. Entonces, fíjense que durante 3 años que caminaron con Jesús, ellos no habían pronunciado estas palabras, ellos no habían entendido todas estas palabras, ellos no sabían por qué. La imagen que tenían de Jesús era un hombre perfecto, era un hombre que hacía milagros, prodigios, maravillas, un hombre con autoridad. Dice la Biblia y lo describía que donde él se paraba los demonios salían huyendo. Nunca habían tenido una imagen de un Jesús: ay, tengo miedo, estoy angustiado, y de repente lo ven así. Qué shock para sus discípulos el decir: ¿qué está pasando?
Pero ¿saben qué? Que Jesús estaba enfrentando una depresión en el espíritu, estaba enfrentando un dolor. Su perturbación era porque la muerte se iba a enseñorear de él. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. No es porque él estuviera en pecado, sino porque él cargó los pecados que venían a la humanidad. Y él sabía que tenía que experimentar esa muerte, porque así estaba escrito. Entonces, desde ese momento, Jesús iba a enfrentar las cosas más terribles del diablo y sus demonios, del pecado que se enseñoreaba del hombre por lo que había sucedido. ¿Saben una cosa? El enemigo, yo sí creo que estaba ahí viéndolo, riéndose, diciendo, por fin voy a culminar, pero lo que él no sabía es que Jesucristo resucitaría al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Padre. Esa es la parte importante de todo esto, que todo tenía un propósito de ser. Acordémonos que Jesús no tenía pecados, que su muerte no sería a causa de un pecado por él, sino sería para destruir el pecado. Esa era la finalidad. Por lo tanto, en el Getsemaní, Jesús vio tanto el poder del pecado, en el de la muerte y el de Satanás, actuando juntos. O sea, imagínense todo lo espiritual que se venía a él. Y entonces sí trae una angustia, pero tenía que ser necesaria. Se toma una decisión y él toma la decisión de quebrantar su alma en ese lugar. Él toma la decisión de orar intensamente. Y Mateo hace una descripción también de este momento en donde dice, empieza a entristecerse y se empieza a angustiar. Claro, recuerden que Jesús tenía su parte física, su parte humana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues se refleja el dolor del alma que tenía el Señor en la parte física, y lo que él estaba pasando iba más allá de un dolor del corazón, de un dolor de cabeza o de un dolor de muela, o es que me duele el pie. No, él estaba experimentando algo muy, muy fuerte. Cuando hay gente que está enferma, no sé, hablemos de cáncer, es muy importante la actitud de la persona, porque son dolores muy fuertes, así los describen, y llega un punto en donde les tienen que dar droga, ¿no? A ese punto tiene que llegar, pero siempre se les dice que la persona debe de tener una mente positiva, ¿no? Que debe tener una mente de que todo está bien, de que no va a pasar nada, de que te tienes que relajar, ¿cierto? Porque eso va a hacer que tu dolor disminuya, tu dolor físico. Ok. Jesús, en medio de su angustia, en medio de su agonía, él toma una decisión y dice, más no se haga mi voluntad, sino se hágase tu voluntad. Porque él sabe y sabía que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, que no iba a añadir dolor. La pregunta es, hermanas, nosotros cuando vamos a ese lugar, ¿qué actitud tomamos? Piense en una gran preocupación, la que tenga, la que sea. Cuando usted va delante de la presencia del Padre, sí, va angustiado, yo no lo dudo, va afligido, llora, se derrama. ¿Sí? Ok. Pero lo suelta y se lo deja al Señor y le dice, Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Va a traer una paz que sobrepasa todo entendimiento. Le va a traer seguridad. Y usted sabe que lo que venga y como venga está controlado por Dios. ¿Sabe qué es lo que hace la gente? Va delante de la presencia de Dios, lleva una angustia, lleva una situación y supuestamente tienen paz y se salen con la carga y no tienen paz. Jesús, después de ahí, ¿qué le pasó? ¿Qué vino? Pues viene un beso que le dan, viene ya algo terrible, lo van a apresar, después de eso lo apresan, vienen muchas cosas que ya definían lo que él sabía que iba a suceder. Y en algún momento se quejó, en algún momento dijo, no, ya no juego, ya no quiero estar aquí, ya me arrepentí. No, él acepta la voluntad del Padre porque él lo dijo abiertamente.
Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Tenemos que tener una mente invadida de paz. Tenemos que tener una mente de decir: soy el Hijo de Dios en medio de lo que me digan. Soy el Hijo de Dios en medio de cualquier circunstancia. Él demostró seguridad en medio de lo que viniera. O en algún momento dice la palabra que porque le empezaron a martillar, le empezaron a dar azotes, él dijo: no, ya, déjenme, no soy el Hijo de Dios. No, él se sostuvo. Mi Padre tiene control. Es más, en el último momento le dice a uno de ellos: vas a estar conmigo ahí arriba. Y el otro se le queda viendo y dice: ay, por favor. Y antes de culminar su trabajo en la cruz, que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y al final dice: hecho está. ¿Por qué? Porque él tenía esa paz en su corazón. ¿Sabe qué? Esa decisión que tomó Jesús trajo una sangre anticipada a través de esa angustia, a través de esa oración. Y en Isaías 53:4 estaba escrito: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Desde antes ya se venía profetizando esa parte. Las palabras de azotado, herido y abatido, pues, hermanos, describen el estado que tenía Él en Getsemaní, abatido. Imagínense cómo se sentía nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Aquí había una escena muy desgarradora. Aquí había una escena muy fuerte. La pregunta es: ¿hubo algún alivio de nuestro amado Señor Jesucristo en aquella horrible noche? ¿Salió quejándose? Póngase de pie.